Continuamos en vivo en este lunes aquí en Sama Noticias y como cada uno de los lunes ya nos acompaña la especialista en temas de género. Está la doctora en Ciencias Sociales Tatiana Pizarro. Es un placer tenerla como siempre aquí con nosotros, quien fue además reconocida el viernes pasado en el acto de Sama. Bueno, muy bien reconocida. Sí, hermoso todo. Y yo muy feliz. Fue un mimito que lo disfruté muchísimo. Para mimito algunos, y vinito. es cierto, para algunos y algunas fue sorpresivo. Sí, para mí. Bueno, sí, para Maxi también, así que eso está bueno, ¿no? Porque sí, el impacto de la sorpresa también es lo que buscábamos. Así sí, que hermoso. funcionó, Hermoso, funcionó. sí. Muy bien, y nos vamos a meter en el tema de hoy que tiene que ver con a 2 años de la presentación del proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. Sí. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estábamos? Es mi primera pregunta. Ay, ¿dónde estábamos? Mira, si yo te contase... Mira, nuestra historia con el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo data desde 1886. Mirá, 1886. ¿Con qué? Con la creación o la sanción del primer Código Penal argentino. ¿Qué es lo que decía el primer Código Penal? Decía simplemente, y no es poco, que se penaba absolutamente toda práctica abortiva, incluso la tentativa. Si vos deseabas realizarte un aborto, automáticamente lo consideraba como forma, o sea, para penar, ¿sí? Bueno, y si vos decías quiero abortar, ya era un delito. Ya estabas cometiendo un delito. Luego, con la primera modificación, en 1903, ahí ya la tentativa ya no estaba penada. Ya con la segunda modificación en 1921, ahí ya ingresa otra pausa, por así decirlo. Otra cuestión que no van a penar, que es en el caso que la mujer corriese su riesgo a la salud, ahí es como que no, está bien, no se pena. Lo mismo sucede con, y perdón la expresión, pero así lo dice la ley, en el caso de una mujer, porque siempre se está hablando de mujeres, ¿sí? Hablemos de esa época y demás. ¿Qué decía? En el caso de una mujer idiota y demente, ahí también no era penado. Bueno, ya con la Revolución Libertadora se establecen otras cosas. Por ejemplo, esto, en el caso que la mujer corriese su salud de una manera grave, corriese peligro su salud de manera grave, y en el caso que hubiese tenido una violación, sufrido una violación, pero debía estar en un proceso judicializado. Ya en 1973, con la llegada de la democracia, ¿qué pasa? Fíjate vos lo loco, que se retrotrae todas esas modificaciones que podían llegar a beneficiar de alguna manera a la mujer, se retrotrae a lo que decía el Código Civil, Penal en 1921. Raro, rarísimo. Luego, nuevamente, cuando estamos en el proceso de reorganización nacional, dictadura, nuevamente se vuelve a lo que decía en 1968. Se vuelven a estipular estas formas de no penalizar. Hay en todo esto, y perdón que te interrumpa, sí, Tati, hay en todo esto también una lucha de años, ¿no? Años, mirá. Y vos has hecho este recorrido en el cual también han intervenido muchas mujeres muy importantes de nuestra historia. Exactamente. De hecho, eso es lo que decimos siempre. Nosotras ganamos derechos en las calles y gracias a estas militantes. Pasamos, y ahí es algo que nosotros, esto nos va a resultar conocido. Mira, todo este trayecto al 2012, ¿sí? ¿Sí? Cuando recién se inicia a hablar desde el Ministerio de Salud del protocolo ILE, ¿sí? Que se agregan algunas cositas, y no son menores, como factores psíquicos, sociales y económicos, que no es para nada poco. De hecho, ahí se empieza a establecer que en el caso que la mujer tuviese peligro su salud, pero potencialmente, ya no era grave, era potencial, podría o no. En el 2018 se presentó el proyecto de ley por primera vez en el 2018. Y esto fue una lucha muy grande, lo que venía diciendo. Recordaremos la tristeza enorme que sufrimos cuando fue aprobado en diputados y no senadores. Pero luego, ahora, y es a lo que nos trae, y por eso hablamos ahora de esto,
Hay discursos importantísimos. Sí. Recuerdo el de Pino Solanas, por ejemplo, Claro. ¿no? Como para destacar. Tati, antes de avanzar, quiero preguntarte hacia atrás. Hablabas de un ítem específico que tiene que ver con lo económico. Y es de alguna forma el Estado reconociendo que quienes pueden acceder a un aborto siempre fueron las personas que tenían lo económico para hacerlo, ¿no? De hecho, Favaloro siempre lo dijo. El aborto siempre existió. Lo que pasa es que las mujeres, las chicas ricas o las chicas con plata pueden hacerlo. Las pobres no. O sea, lo pueden hacer en una clínica con todos los resguardos y demás. La chica pobre recurría a quien supiese o quien... La típica, la percha, es horrible decirlo así, pero es simbólico. La percha y el perejil, ¿sí? Lamentablemente. Y sucedía esto. Ya en el 2020... y Alberto presentó el proyecto de ley que fue aprobado tanto en senadores como en diputados como en senadores. ¿Y qué fue lo curioso? En su discurso, cuando asumió volveremos y seremos mujeres, siempre uno tiene ese lapsus, podemos estar o no de acuerdo con el gobierno de Alberto, pero esta es una lucha que veníamos hace años teniendo. Y esto es necesario recalcarlo. No es una lucha que se ganó por el gobierno, sino por las militantes. Claro. Porque lo pusimos en la calle. Fue un derecho que, como bien decías... Bueno, fue un compromiso que sí asumió, en este caso, el gobierno nacional y que cumplió en primera instancia. Exactamente. Y que no es poco. Que no es poco. De hecho, las campañas electorales ahora están diciendo, bueno, si nosotros asumimos, lo primero que va a volar va a ser esta ley de la elección voluntaria de si quieres maternar o no y demás. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasó? Cuando presentó este proyecto, ¿sí? No solamente presentó la interrupción voluntaria de embarazo, sino el proyecto de 1000 días. El proyecto 1000 días justamente decía, bueno, en el caso que la mujer decida maternar, lo que va a hacer va a tener nuestro apoyo durante 1000 días para justamente favorecer la buena concepción. ¿Sí? La buena concepción, que no haya desnutrición ni malnutrición y bueno, el apoyo tanto de las personas para las personas que querían maternar como aquellas que no. Y algo que decía que no es poco cuando se presentó y él lo presentó en el discurso fue por año se recibían 3.800 casos de mujeres internadas por malos intentos de interrupción del embarazo. ¿Sí? O sea, estaban internadas, imagínate las que no sabrán, o sea, no sabremos, estaban internadas 3.800 mujeres por año. Desde el regreso a la democracia a la actualidad, o sea, en el 2020, 3.000 mujeres murieron, imagínate las que no sabremos también, ¿sí? 3.000 mujeres murieron. ¿Qué es lo que se dice y cuál es el argumento que siempre dicen los distintos sectores? Es, bueno, pero esto es una carga para el Estado, ¿sí? ¿El Estado le tiene que pagar el aborto? No, en realidad no es una carga del Estado. ¿Por qué? Te lo explico. Porque cuando se hace el aborto, tal como lo estipula la ley, antes de las 14 semanas, es un proceso farmacológico y ambulatorio, ¿sí? No implica que vayan al hospital, no implica, no. O sea, obviamente, con el acompañamiento de cualquier médico, informativo y demás, puedes hacerte un aborto a través de medios farmacológicos. Punto. No implica más nada. Internación ni nada de eso, como siempre destacamos que no es así. Tati, muchas gracias por venir. Nos encontramos la próxima, no, la otra semana. ¿Cierto? Sí. Hasta el otro lunes. Gracias. Muchas gracias.